A finales de la década de 2000, la economía estadounidense estaba en auge, con un nivel de vida prístino, unos mercados cada vez más sólidos y una tasa de inflación que rondaba apenas el 3%, lo que ofrecía pocos motivos de preocupación. Los estadounidenses podían disfrutar de la vida con confianza, seguros de su futuro sin desafíos. Parecía que el éxito económico y la estabilidad no tenían parangón. El destino de los ciudadanos estadounidenses era imparable. Pero, de repente, la imprudencia reinó. Una espectacular subida de las tasas de inflación, desde ese seguro 3 hasta un alarmante 9% solo el año pasado. Peor aún, $40 de 100 fueron impresos por el gobierno de Estados Unidos solo en el año 2020. ¿La consecuencia? Un desastre financiero sin precedentes. Las magnitudes de los daños que ahora amenazan un futuro abismal solo pueden ser extremas. Con un aumento vertiginoso de la pobreza que se extiende ahora por todo Estados Unidos, y unos costes de vida disparados que dificultan la capacidad de las familias para cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda y atención sanitaria, la lucha es real. Te pido un favorcito. Regálame un me gusta para el algoritmo de YouTube. Cada vez es más evidente para todos, la economía estadounidense está en caída libre. Los ahorros de los estadounidenses se agotan rápidamente, lo que empeora las cosas es que los principales bancos se desploman y los precios de la vivienda suben como la espuma, dejando a los compradores potenciales incapaces de encontrar un punto de apoyo. Pero, ¿qué nos ha llevado exactamente a esta situación tan deprimente? Examinemos qué ha causado esta evidente pesadilla estadounidense. Todo comenzó en la crisis de 2008, cuando los bancos descubrieron de repente un método anormalmente rentable que les permitía ganar mucho dinero. Se les permitió apostar cantidades excesivamente grandes con poco escrutinio, y todos sabemos cómo resultó, con los deudores nacionales en un máximo histórico escandaloso, que asciende a más del 120% de la ganancia anual total de la nación. Grandes empresas como Amazon, Facebook, añadir Google, trágicamente comenzó a recortar decenas de miles de puestos de trabajo ansiosos cerca de su personal hacia abajo, como condenadamente crueles que se habían equivocado. La apuesta había comenzado, provocando una rápida y catastrófica caída de los precios de la vivienda, que posteriormente sumió a Estados Unidos en una recesión de impresionante alcance, al extenderse a todos los rincones del mundo. Las repercusiones provocaron un inmenso sufrimiento, sin que ningún lugar se librara de sus garras. La ya de por sí dolorosa desgracia se vio entonces duramente iluminada por el crack de 2008, que demostró y puso de manifiesto lo vital que es la economía estadounidense, actuando como pilar fundamental que sostiene nuestro sistema financiero global. Cuando la economía estadounidense dio los primeros síntomas de desmoronamiento, las consecuencias se extendieron nerviosas por todo el planeta. Hoy en día, parece que se depende aún más de la economía estadounidense, y eso está provocando que países enteros vivan en un estado de pánico constante. No hay más que ver lo que ocurrió en 2008. Este único incidente llevó a economías ya frágiles, como la de Grecia, al borde del abismo, con el resultado de millones de personas viviendo en la pobreza. Aunque esta crisis realmente sacudió los mercados mundiales y desató oleadas de pánico, Estados Unidos fue capaz de capear finalmente esta tormenta caótica. Después de ese desplome inicial, muchos confiaban en ver de nuevo la estabilidad y la integridad entre sus apreciadas economías. El miedo se apoderó de los mercados a medida que las regulaciones se aplicaban con rapidez, en medio de los tambaleantes valores de otras divisas conquistadas. El euro se devaluó drásticamente frente al dólar durante años, y fue un duro recordatorio de la eficacia de la estabilidad de Estados Unidos para resistir las crisis. La economía estadounidense está en estado de shock, incapaz de sacudirse los efectos de uno de sus mayores traumas, la Gran Recesión. Sus efectos fueron grandes y de gran alcance, y uno de ellos fue la enorme deuda contraída por el gobierno. Para frenar las aflictivas consecuencias de la banca fraccionaria descontrolada, se aplicaron medidas drásticas dentro y fuera del país. La principal de ellas el alivio monetario para algunos de esos mismos bancos que inadvertidamente causaron esta misma crisis en primer lugar.
Pero como era de esperar, estos esfuerzos también tuvieron un coste inmenso: colocar aún más deuda a nuestras ya agobiadas puertas. Con la guerra contra el terrorismo costando unos $8 billones, Estados Unidos había estado endeudándose durante años antes de la crisis. Esto se sumó significativamente a las naciones masivas cifra de la deuda nacional entre 2007 y 2009, y en comparación con el PIB, los países que se disparó en un asombroso 20%, poniendo una carga inconcebible en los hombros de Estados Unidos. El pánico se apoderó de muchos, que expresaron su temor por lo mucho que tendríamos que pagar por ser la superpotencia del mundo. Como resultado, cuando todo estaba dicho y hecho después de la crisis, nuestra nación había disparado aparentemente hasta el 90% de su cifra original del PIB, que tiene tiempo difícil paralela a la de la Gran Depresión, donde la deuda alcanzó el 80% de nuestro PIB. Los Estados Unidos se encontraban en una situación desesperada. Se habían abordado niveles de deuda mayores incluso que los de la Gran Depresión. Sin duda, esto significaba el fin a largo plazo, pero muy pocos se dieron cuenta de ello. Continuamos yendo tan ciegamente a nuestro destino, designado con acumulaciones de deuda cada vez más altas en el remolque. A pesar de los tiempos difíciles, la economía estadounidense se las había arreglado para salir de este atolladero recesivo, y el PIB había empezado a crecer de nuevo. Aunque el optimismo parecía difícil de precisar con un brillo excesivamente duradero, a lo largo de estos primeros 4 años parecía que todos los sistemas nominalmente funcionaban mejor de lo necesario, ya que cada año presumía de un aumento medio del 2% en el crecimiento. Este ritmo lento y constante fue un alivio tras la recesión masiva, pero aún quedaban problemas subyacentes. Las desigualdades entre los ciudadanos de Estados Unidos se dispararon y nadie sabía qué hacer al respecto. Todos sabemos que un pequeño grupo de poderosos en la cima provocó el brutal desplome, dejando a muchos sin sus ahorros para la jubilación, los ahorros de toda una vida o incluso sus medios de vida en peligro. Estas acciones imprudentes cambiaron irreversiblemente la economía estadounidense y mundial, aunque cuando ésta empezó a acercarse a la recuperación, solo los de arriba se beneficiarían de ella, debido a las políticas corruptas de economía de goteo. Para agravar aún más las cosas, la falta de legislación o de aplicación de nuevos acuerdos políticos similares tras la Gran Depresión, permitió el desarrollo de una desigualdad aún más obscena. Como ahora sabemos, este aumento extremo de la brecha económica dejó a Estados Unidos en una situación de auténtica desigualdad. Antes de la crisis, esto formaba parte del sistema capitalista, pero en general no se consideraba malo. Sin embargo, después de la crisis, esta brecha se hizo más grande, y la riqueza se concentró aún más en las miles de personas más ricas que en el 90% más pobre. Como resultado, los estadounidenses más ricos adquirieron un poder y una influencia inmensos, mientras que la vida de los estadounidenses normales se volvía cada día más sombría. La pérdida de puestos de trabajo se intensificó rápidamente y la tasa de desempleo se duplicó pocos meses después de la crisis, subiendo hasta el 5% desde la cifra original anterior a la crisis. Junto con este alarmante aumento de las estadísticas de despidos, las empresas siguieron despidiendo a personas en cientos de miles de recortes de empleo en diferentes sectores cada mes durante la recesión económica que siguió poco después. La alarmante realidad de todo aquello se prolongaba durante años. El desempleo no había repuntado hasta los niveles previos a la Gran Recesión hasta 2016, pero el impacto de una trayectoria tan lenta era evidente. Ondas de miedo habían bañado al pueblo estadounidense y los signos de malestar se intensificaban silenciosamente. A pesar de este pánico arraigado, en la superficie Estados Unidos había restaurado una sensación de orden y estabilidad, respaldada por supuestos repuntes de la economía. Además, la creencia popular sostenía que las cosas se encaminaban de nuevo hacia la normalidad. Pero a medida que se ampliaba la desigualdad entre las clases socioeconómicas, alcanzando su punto álgido con escasas oportunidades para los más desfavorecidos en términos de riqueza, como evidenció el impulso cosechado por Occupy Wall Street, la opresión continuada parecía inevitable. Lo que empezó con un puñado de estudiantes universitarios repartidos por el Parque Zuccotti, cerca de la Bolsa de Nueva York,
ha reunido ahora a cerca de centenares de miembros que desafían hoy las desfavorables limitaciones económicas, entrando en su tercera semana de protesta. El pánico se apoderó de Estados Unidos y se extendió a otras ciudades, incluso mucho más grandes. Las fuerzas macroeconómicas empezaron a amenazar, pero era difícil precisar la raíz del problema. Lo que empezaba a ser obvio era que la gente ya no tenía suficientes hijos. La jubilación de casi todos los baby boomers, la generación más numerosa de Estados Unidos, no ayudaba. Como las tasas de natalidad siguen disminuyendo, cada vez hay más personas que carecen de tutores y recursos debido a esta enorme brecha generacional de riqueza. Las personas mayores serán más ricas a medida que pase el tiempo. Con menos población joven entrando en la edad adulta, el futuro de Estados Unidos parece cada vez más incierto. Los baby boomers recibían el 70% de la riqueza acumulada en Estados Unidos, lo que añadía aún más complejidad a una nación ya de por sí dividida. Esto empeoró con el tiempo, ya que no solo los baby boomers trabajaron menos, sino que el envejecimiento juega un papel más importante. La gente gasta menos a medida que envejece, creando una carga monumental para los más jóvenes que a menudo empiezan con mucho menos que sus padres de la misma edad. A medida que uno se adentra más en este abismo y reflexiona sobre una solución, podría suponer que corrige estos desequilibrios, por ejemplo, cerrando la brecha de la riqueza, la herencia y los beneficios familiares resolverán lentamente las mayores discrepancias con el tiempo. Sin embargo, la ansiedad sigue amortiguando esos pensamientos, ya que solo cabe esperar que algún día se ponga remedio al problema en lugar de descartarlo por completo. Con una población envejecida que sigue representando un problema masivo, China se está convirtiendo rápidamente en otra fuerza macroeconómica capaz de provocar una caída en picado de la economía estadounidense. Acontecimientos desafortunados como este están conduciendo a una desigualdad cada vez mayor en Estados Unidos y afectando a diferentes partes de la nación de diferentes maneras. En otros tiempos, nuestra América Central disfrutaba de tiempos de bonanza, los puestos de trabajo eran abundantes y las oportunidades se presentaban a diestro y siniestro. Estados Unidos estaba orgulloso de su fuerza industrial, que impulsaba al país a dejar su huella en el escenario mundial. Desgraciadamente, el tiempo se ha cobrado su tributo, y estos puestos tan cacareados en la industria se han trasladado a países como China. La segunda mitad del siglo XX fue testigo de un inmenso cambio para el corazón de Estados Unidos. Los puestos de trabajo eran cada vez más escasos y muchas comunidades se quedaron atrás, lo que llevó a la gente a emigrar a costas más prósperas. Cuando se produjo el gran crack en 2008, tuvo un efecto brutal en la economía de Estados Unidos, especialmente en ciudades como Detroit, que antes se contaban entre las más ricas. Las empresas empezaron a subcontratar mano de obra en el extranjero, dejando a lugares como Detroit yermos que parecían malditos a no recuperarse nunca del todo. La economía y las perspectivas financieras de la ciudad tardaron casi una década en volver a los niveles anteriores a la crisis, niveles que ya eran inferiores a los de antes. El abismo se profundizaba y no parecía haber un futuro esperanzador. El declive económico se extendió a todo Estados Unidos en 2010, con una subida de los alquileres superior al 7%. Esto hizo que gran parte de Estados Unidos se sintiera privada de derechos y rezagada en términos de crecimiento. Los precios de los alquileres han ido subiendo cada año desde entonces y son escandalosamente inasequibles. Resulta casi imposible encontrar una vivienda a un precio asequible si no se quiere vivir encerrado en una casa tipo cápsula repleta de inquilinos. Los problemas son aún más evidentes en términos de inseguridad laboral, que conduce a salarios más bajos, aumenta el coste de la vida, reduce las oportunidades, y deja atrás a innumerables personas que se sienten dependientes de fuerzas que escapan a su control. La realidad es un recordatorio aterrador de que los de abajo observan a menudo privilegios económicos, condenados a ascender solo lentamente, mientras su ambición cae en picado rápidamente. El Medio Oeste seguía empobrecido, mientras que las partes más prósperas de la nación aparentemente se lo cepillaban, ajenas a la desesperación de los demás. La gente estaba lívida, haciendo oír su voz en unas elecciones como nunca antes. En 2016, millones de personas de los denominados estados de paso votaron con una prioridad:
arreglar el empleo, atajar la creciente desigualdad y acabar con la depravación económica. Apareció una figura que parecía llenar ese vacío, su nombre era Donald Trump. Nadie había visto antes a nadie como él en política. La gente buscaba, presa del pánico, una solución a sus problemas, y tal vez ahí estaba la respuesta. Donald Trump parecía radical. Representaba una divergencia de los políticos neoliberales vacíos de plástico corporativo que habían definido a Estados Unidos durante las últimas décadas. Afortunadamente, alguien con un temperamento tan poderoso no está a cargo de mantener la ley en nuestro país, o de lo contrario, Hillary Clinton estaría sin duda en la cárcel. Digan lo que digan sobre el señor Trump, una cosa está clara, él proporcionó una vía de escape de toda la oscuridad y la desesperanza que la gente sentía, ofreciendo traer de vuelta los puestos de trabajo a nuestro país, mientras que todos a su alrededor observaban, como a pesar de todo, todavía se las arreglaba para mantenerse exitoso y relevante. Pocos sabían del impacto que su elección tendría en la división de Estados Unidos, ya que tanta animosidad divisoria se había arraigado en nuestra tierra en ese momento. Con el poder llega el caos, y eso es lo que asociamos con el recién y controvertido presidente Donald J. Trump. El panorama estadounidense había ido solidificando lentamente su división, a medida que cada fuente de noticias, desde la CNN hasta la Fox y la MSNBC, hilaban diferentes relatos de la misma historia, las instituciones se inclinaban cada vez más hacia sus extremos, apalancándose mutuamente con una seguridad desequilibrada. Como resultado, sin embargo, abundó el peligro de una recesión inminente. Especialmente cierto en 2016, cuando el crecimiento económico infalible logró caer con fuerza innegable. En el resto del mundo, el sufrimiento fue aún más intenso. El Reino Unido pasó del caos post-Brexit al caos económico. La estatura de Estados Unidos casi parece artificialmente idílica, coronada por un nivel de desempleo anormalmente bajo, que se mantuvo en un saludable 3% durante algún tiempo. Estados Unidos parecía listo para dar un giro, pero bajo la superficie crecían problemas alarmantes, soledad, desesperación, miedo, profundas divisiones políticas, todo ello conducía a un nivel de vida aún más miserable. El sueño americano, que antaño se definía por la excelencia, la libertad y la prosperidad, se había reducido a un preocupante desequilibrio económico e injusticia. El miedo a la soledad y la división política constreñían el aire en todo Estados Unidos, mientras la generación Z y los millennials navegaban por sus vidas a través de una desesperanza atomizada y nihilista. Mientras tanto, las megacompañías de la clase multimillonaria estadounidense monopolizaban industrias, al tiempo que eludían impuestos críticos, aumentando enormemente la brecha con la clase servidora, media y en apuros. A pesar de un crecimiento global del PIB del 2%, a pesar de este horrible desequilibrio de poder, una perspectiva de desesperación se apoderó de la población, que no hizo sino aumentar su rencor a medida que avanzaba el año. A medida que 2020 se acercaba glacialmente en el horizonte, los individuos sentían una tensión acorde con la espera de que la fatalidad inminente quedara absolutamente grabada en piedra, y eso es exactamente lo que resultaría de las imprudentes acciones de los políticos tan inquietantemente pronto. En poco tiempo, estas acciones aseguraron que la condenación económica de amplio alcance se mantuviera irrevocablemente firme en gran parte de Estados Unidos. La economía mundial se paralizó cuando gobiernos imprudentes de todo el mundo desataron un bloqueo. A medida que Estados Unidos se paralizaba, su población se debilitaba y se extendía el aislamiento. La economía se marchitó, el miedo floreció y solo las industrias esenciales siguieron funcionando, dejando sin trabajo a millones de personas. Las ramificaciones económicas instantáneas de la pandemia fueron asombrosas, en un hecho sin precedentes. Las tasas de desempleo estadounidenses se dispararon mientras el PIB caía en picado. El gobierno estadounidense se endeudó para proporcionar una segunda capa de combustible a la ralentización, ampliar la deuda nacional en $6,25 billones en 2 años. El pánico cundió cuando los gobiernos de todo Estados Unidos se apresuraron a responder a los bloqueos encubiertos que causaron estragos en sus economías el año pasado. La única solución factible parecía ser imprimir más dinero, pero incluso el pequeño impulso económico obtenido con ello queda ahora completamente eclipsado por las devastadoras consecuencias que provocó.
En Estados Unidos, la insidiosa pandemia comenzó a principios de 2020 con unos 4 billones de dólares, pero pronto la Reserva Federal puso en marcha sus imprentas y apenas 12 meses después, casi 18 billones de dólares circulaban por la economía. Para empeorar las cosas, casi el 40% de todos los dólares estadounidenses se imprimieron durante este mismo periodo. La colosal innovación puesta en marcha instantáneamente tuvo un resultado inevitable. Se dejaron efectos masivos en los mercados globales de todo el mundo, con muchas vidas pendiendo precariamente de un hilo. El primer síntoma, y el más obvio de la pesadilla económica que se avecinaba, fue un salto inesperado de la inflación. Antes de la pandemia, la inflación rondaba un saludable 2%, pero tan pronto como el virus se apoderó de la economía, la inflación se disparó y algunas estimaciones la situaban en torno al 8%. Una medida imprudente que provocó inmediatamente la cautela de los economistas, sin embargo, supuso un alivio temporal cuando el desempleo volvió a descender tras la apertura del país. De este modo, los niveles volvieron rápidamente a los niveles anteriores a la pandemia, lo que hizo que el mercado bursátil estadounidense también obtuviera buenas cifras. El año 2021 nos recibió con un crecimiento bursátil sin precedentes, que parecía inimaginable incluso antes del comienzo de 2020, con el S&P 500 casi duplicándose. De repente, todo parecía ir a mejor y la sociedad parecía estar de nuevo a pocos pasos de la normalidad. Parecía que toda esta inflación masiva no era más que cosa del pasado, algo de lo que preocuparse en años muy posteriores. Sin embargo, ¿hemos sido demasiado optimistas? No eran más que medidas políticas temporales tomadas como un esfuerzo por ganarse la confianza de la opinión pública, pero, por supuesto, se trataba solo de una solución aplazada. Las enormes cantidades de deuda estadounidense acumuladas y la excesiva impresión de dinero establecieron su propia burbuja, mucho dinero alrededor, pero su valor real permanecía asombrosamente estancado. Aquí es donde el problema comenzó a resurgir con bastante rapidez. Las implicaciones de este desatino pronto se revelaron en el mercado inmobiliario estadounidense. Durante la última década, los precios de los alquileres y de la vivienda siguieron subiendo sin cesar. La crisis económica obligó trágicamente a más personas a alquilar, y lo que se hizo alarmantemente evidente fue que, sencillamente, no había suficientes casas disponibles para alquilar. De 2014 a 2018, el número de unidades de alquiler cayó 500,000 de unidades en Estados Unidos, y como los precios aumentaron aún más en todo el país, los propietarios sintieron el peso de estos aumentos, lo que resultó en alquileres más altos de lo que habíamos visto a finales de la década. Desgraciadamente, el alquiler era solo una pequeña pieza de un panorama mucho más amplio. A medida que tanto la inflación como la impresión de efectivo a ultranza empezaron a surtir efecto, de repente los precios se dispararon, electricidad que merece la pena mencionar aquí, especialmente porque los precios de la gasolina han aumentado más del 90% hasta 2022. Agravado aún más por la recesión cada vez más expansiva a partir de 2020 debido a la pandemia y muchos de los principales bancos de la ONU proclamando que puede ser similar en gravedad a las grandes depresiones de 1929, esta turbulenta economía ha dado a luz a inmensas preocupaciones financieras para todos los individuos a través de los Estados Unidos. El caos y el pánico están en el aire, parece que las señales podrían estar apuntando a otra crisis inmobiliaria. A primera vista, las recientes caídas de los precios del alquiler pueden parecer buenas noticias para los inquilinos, ya que les proporcionan más dinero a su disposición. Sin embargo, ¿se trata realmente de una mejora a largo plazo? Si miramos de cerca, podemos ver que estas tarifas reducidas son inquietantemente similares a las de antes del crack financiero de 2008. Hemos sido testigos de una tendencia demasiado común de precios de la vivienda increíblemente inflados cerca del inicio de 2021, que parecía inevitable y que debería haber presagiado un posterior desplome. Por desgracia, ya está aquí. Para medir lo que ocurre en este sector tan volátil, la gente suele recurrir a los indicadores económicos, que seguramente revelarán más detalles sobre el estado actual de las cosas. La confianza de los constructores ha alcanzado un mínimo histórico de 10 meses, lo que ilustra el desinterés del sector por invertir en nuevos proyectos de construcción en estos momentos. Esto podría significar un desastre para muchos a largo plazo,
ya que parece que nos dirigimos a una caída inminente de los precios de la vivienda, debido en gran parte a que los tipos hipotecarios están subiendo más rápido que la capacidad de la gente para pagarlos, lo que hace a nuestra población más dependiente de la ayuda gubernamental solo para mantenerse a flote financieramente. Además, esto puede conducir a un aumento de los niveles de depresión, estrés y soledad, por no hablar de un posible repunte de la delincuencia en general. Todos ellos son asuntos muy serios que deben tenerse en cuenta, en relación con las estadísticas de confianza de los constructores. Honestamente, la economía estadounidense parece tener una cosa buena a su favor en estos momentos: sus bajos niveles de desempleo. Pero incluso eso podría no ser así pronto. Forbes ha informado de que grandes empresas como Microsoft y Google están despidiendo a decenas de miles de empleados, y no solo las tecnológicas, muchas organizaciones que cotizan en bolsa deben hacer concesiones reduciendo personal. El resultado está claro: los niveles de desempleo se dispararán junto con una enorme recesión económica, una de las peores de la historia. Estados Unidos tiene problemas más acuciantes que los económicos, como el aumento de la delincuencia, la drogadicción y las enfermedades mentales provocadas por la desesperación. A partir de ahora, todo irá a peor. Es inimaginable hasta qué punto nuestra nación ha empezado a dividirse. Personas de todos los credos y razas se están llenando de odio mutuo, creando un ambiente viciado, como nunca antes habíamos visto. Lo que solía unirnos con el propósito de progresar, ahora está siendo desgarrado por el aumento de la radicalización política, minando cualquier esperanza de unidad en América. No hace falta mucha imaginación para darse cuenta de que nuestra nación no va en la dirección deseada. Las cosas no pintan nada bien. En general, es muy alarmante observar cómo nuestro país se desmorona sin que haya luz a la vista al final del túnel, así que todos tenemos motivos para asustarnos. Te felicito por llegar al final de este video. Sí que estuvo larguito, pero eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.